9, albores de la República, y el Código Orgánico estructura un sistema jerárquico y piramidal, donde están los jueces de primera instancia, los jueces de Corte de Apelaciones, cámaras o segunda instancia, y la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene la facultad correctiva, direccional y administrativa de todos los tribunales de la República. El recurso de queja viene a ser un resabio de la época monárquica colonial, del derecho español, cuando éramos colonia española. Y ese recurso de queja se interponía ante el virrey o el gobernador para la Real Audiencia, para que se sancionara a los jueces de la Real Audiencia a fin de que se enmendara el abuso cometido al fallar, porque las sentencias tienen que ser fundadas en derechos y en los hechos. Se usa ese recurso de queja por el litigante que se ha visto perjudicado y que le causa un grave perjuicio, una resolución, y que solo es enmendable con una queja, y que el juez fallando contra el proceso, contra los hechos, pero sin caer en el delito de prevaricación. Es un recurso de carácter administrativo y sancionatorio para los jueces. Es de las facultades disciplinarias de la Corte Suprema, no de las facultades jurisdiccionales. Entonces, una de las consecuencias del recurso de queja es que si el superior jerárquico, en este caso en la pirámide, la Corte Suprema, revisa los antecedentes de la Corte de Apelaciones y revisa los antecedentes de la Corte del Tribunal del Fondo y estima que hubo falta o abuso en el fallo, simplemente dice, se sanciona a los jueces que concurrieron a este fallo, se les aplica una medida disciplinaria que la ley dice mínimo es censura por escrito, o sea, es una sanción disciplinaria que queda en la hoja de vida del juez. En este caso, se sancionan a los 3 ministros de la Corte de Apelaciones. Y como consecuencia secundaria del recurso de queja, el Tribunal Superior Jerárquico tiene plena potestad para dejar sin efecto la sentencia y dictar una de reemplazo. La diferencia procedimental es que en el recurso de queja no es contra la parte, es decir, no es contra la demandada, que sería yo, es contra el tribunal que dictó la resolución, es decir, contra la Corte de Apelaciones de Temuco. Luego, la Corte de Apelaciones de Temuco, cada ministro debe informar a su superior jerárquico por qué falló de esa manera y por qué estima que no incurrió en falta o abuso. Por eso que hay una falta de debido proceso, porque no hay traslado a mí, no se escuchan los menores en las audiencias, es un proceso disciplinario que emana de las facultades disciplinarias de la Corte Suprema. ¿Le quedó más o menos? It is clearer. It seems to me you're talking about I'm confusing myself hearing you. It seems to me that you're talking about what we have in our system called the writs of certiorari and mandamus, when the superior court can order the inferior court to do something, but it's different. You mentioned something really which I need to go to now. You said that you had this agreement with a family counselor, and it was gentleman's. I don't know why you use the term gentleman, because it was a man and a woman doing it, but it was an honorable agreement, an agreement based on honor and reliance on each other's word. But at the time you made the agreement, I understand that your husband didn't then know that you were a lesbian. No. Justamente hicimos ese acuerdo de honor, esa palabra de honor, porque ya se sabía que yo era lesbiana, porque el que actuó como mediador era el terapeuta familiar. Entonces, en esa terapia familiar se develó mi lesbianismo, que estaba absolutamente reprimido desde siempre. Entonces, para mí era muy fuerte asumir el lesbianismo. No quería
era muy personal. Entonces, yo lo tenía muy íntimo, de a poco se lo fui diciendo a mis padres, de a poco a mi familia. Entonces, a mí por eso que la idea era hacerlo privado entre nosotros. No era que fuéramos a una notaría a hacerlo público, porque yo era jueza de la jurisdicción de ahí y él es abogado defensor penal público también. Entonces decidimos acordarlo entre nosotros. Pero cuando llegó Emma a vivir a mi casa, ahí él dijo no, y demandó, judicializó el tema. Okay, yes, okay, I understand, I understand that now. He accepted the fact that you were lesbian as long as it was quiet and you were not engaged in any relationship. But when you engage in a relationship, that hit the fire, or the fat hit the fire. Okay. Exactamente, señoría. Was it ever argued? You said in your evidence that part of what he stated was that lesbians were promiscuous, with all this sort of thing. Was it ever argued that if you had been heterosexual and promiscuous in your conduct, that would be harmful to your children? Was that argued? If you were heterosexual and promiscuous in your lifestyle, was it argued that that would have been harmful to your children? No se argumentó nunca. Do you follow? Nunca se argumentó, no fue nunca el tema. Nunca fue el tema de... Yeah. Nunca, porque yo no negué en las circunstancias ser lesbiana. Entonces no... No, I'm trying to get to another point. Perdón, jueza Macaulay, hay una objeción, sí. Si pudiese traducirle yo la pregunta a Karen, ¿Qué? si es que no hay problema de objeción de las otras partes, para que le quede más claro. Okay. Sí, a ver, por favor, señor representante, si pudiera hacer If it could be clearer. adelante. Karen, la pregunta es si es que en algún momento del proceso se discutió el hecho de que tú fueras, o si es que se discutió el hecho de que si hubiese sido promiscua heterosexual, eso podría haber dañado a las niñas. Si esa discusión se dio o no en el proceso. Nunca se dio. No se dio nunca, no se representó siquiera. No se dio ni se representó. Gracias, señora Tala. Era una pregunta hipotética, no era una pregunta factual. Sí, no se representó ni se... Muchas gracias. Adelante, jueza Macaulay. Su señoría, el tema de la queja que usted señala en su jurisdicción, la diferencia con la chilena es que el superior jerárquico debe dictar sentencia de reemplazo. No lo reenvía a la primera instancia, porque no es casación. No es casación. Yes, I was going to go to that point next. Was to ask one further clarification in that proceeding. The court, the Superior Court, the substance that I understand from your answer, the Superior Court was to look for, was for an irregularity or excess of jurisdiction, wrongful exercise of jurisdiction, a misapplication of a legal principle by the lower court. And then, if they came to a conclusion that any of these things had happened, sanctioned the judges who had arrived at the decision. And then they would then substitute their finding for the finding of the appeals court. Do I have that right? Mire, el punto, generalmente el recurso de queja se usa principalmente por asuntos interpretativos de ley. Porque si es contra legem o contra ley, es el delito de prevaricación. Si el juez
ve y pondera las pruebas y llega a una conclusión A, y la parte afectada dice, con las mismas pruebas se pudo haber llegado a una conclusión Z, apela. Y si la Corte confirma, diciendo que la conclusión A se adecúa a los hechos del procedimiento, el quejoso recurre a la Corte Suprema para decir, con estos mismos antecedentes no se debió haber fallado A por un juez idóneo o un juez en su sano juicio. Por lo tanto, se debería fallar Z. Y la Corte Suprema, viendo los mismos antecedentes, leyendo el expediente completo, porque es una lectura, leyendo los peritajes, todo, dice, sí, es Z. Por lo tanto, hay falta obus. Esa es la lógica del recurso de queja, generalmente interpretativa. One final question. Was there any process that you could have used to question or appeal against the Supreme Court's finding? En realidad, como el recurso de queja, al ser de carácter disciplinario, se dirige contra los jueces. Por lo tanto, los jueces tienen la facultad de pedir reposición de la sanción. Nosotros hicimos una especie que decimos, cuando no hay recurso, un simple téngase presente o trate de reconsiderar lo que dijo, pero eso es una costumbre, no es porque yo no soy parte en el recurso de queja. El recurso de queja es contra los jueces de la Corte de Apelaciones. Y creo que ellos, no recuerdo si ellos repusieron o apelaron de su sanción. O sea, no hay, al ser disciplinario, yo quedo fuera. Thank you very much for clearing my mind. Thank you. Muy bien, señoría. Muchas gracias, jueza Macaulay. Muchas gracias, señora declarante. Le pregunto al señor juez Ventura Robles si desea formular alguna pregunta. Sí, señor presidente, unas pocas preguntas fácticas que me van a ayudar a comprender los hechos del caso. Usted dijo, señora Tala, que tenía una magnífica relación con su hijo mayor, varón, que estudia medicina de 24 años. ¿Cómo es esa relación entre este joven y Brujita, Princesa y Diablita? Se aman, son maravillosos. No sé si puedo mostrar una foto familiar en que están todos juntos aquí. Mi hijo mayor es ese guapo que está ya grande. Adora a sus hermanas, las defiende, las protege. Él es hijo de mi primer matrimonio y tiene una diferencia de 7 años y medio con la segunda y de 12 con la última. Entonces es el hermano protector, el que las guía, el que las mima, las llama por teléfono toda la semana. Él está en La Serena y ellas viven en Temuco, o sea, muchos kilómetros. Se ama mucho, se hace mucho cariño físico también. Y Sergio quedó muy resentido con la separación de sus hermanas. Bueno, esa era mi siguiente pregunta. Entonces, la relación de este joven con sus hermanas se ha visto afectado al perder usted la custodia de sus hijas. Sí, su señoría, usted tiene que pensar que yo a las niñas las veo un fin de semana y tengo que viajar desde Santiago a Temuco y él está en La Serena. Muchas veces, al principio me acompañaba, pero ahora que está haciendo el internado ya no puede hacerlo. Y a medida que fue aumentando la gravedad de su estudio no pudo, la complejidad. Y en el verano son 28 días los que estoy con ella. Y esos 28 días, como decimos en Chile, los tratamos de estirar, porque las quiere ver él, las quiere ver mi mamá, que es la abuela, la quiere ver mi tía, que es la tía abuela de las niñas que siempre estuvo con ella, la quiere ver mi hermano, la quieren ver los primos. Entonces se hace poco los 28 días para que puedan compartir con toda la rama materna. Entonces tratamos de que sea el mejor tiempo de calidad. Además de estas dificultades a que usted ha hecho referencia, ¿qué otro tipo de dificultades tiene para verlas o ha tenido para ver a las niñas? La circunstancia que me hayan quitado la tuición de mis hijas estima que no tengo ninguna injerencia en decidir sobre su vida futura. Por ejemplo, a Princesita
la sometieron a una cirugía con anestesia general y a mí no se me informó. Se me informó al día siguiente. Es decir, mi hija se pudo haber muerto en una operación y yo no tuve idea. Por ejemplo, somos católicos apostólicos ortodoxos, por palestinos, que somos palestinos cristianos. Todos mis hijos han sido bautizados en el credo ortodoxo. A mis 3 hijas las ha puesto en movimientos schoenstatianos y nunca más han vuelto en iglesia ortodoxa, nunca más. De hecho, en el rito ortodoxo, los niños se les hacen los 3 sacramentos conjuntos: el bautismo, la primera comunión y la crismación, que la crismación viene a ser la confirmación. Entonces los 3 sacramentos se dan en un puro acto. Y no obstante eso, hizo que mi hija mayor, la brujita chica, tuviese que volver a hacer la primera comunión de nuevo, pero con la iglesia romana. Es decir, hay una suerte de impedimento cultural, de impedimento de comunicación, de impedimento afectivo. Por ejemplo, yo quería, la pequeña, la diablita, tanto conmigo, la vi yo en vacaciones de invierno, la voy a ver todos los meses, y en la fiesta de Navidad estaba conmigo y noté que se había desarrollado ostensiblemente, mucho. Entonces la llevé a un endocrinólogo infantil y me dijo, está con una pubertad precoz, y la niña tenía 9 años. Entonces hay que inyectarle una hormona que se llama Lupron, y que esto le va a retardar el efecto de la pubertad precoz para que le pueda crecer más, madurar más, y que le llegue la menarquia a una edad razonable, que serían 11 años. Y esto se tiene que aplicar ahora, porque le hicieron ecografía y ya estaban los óvulos a punto de madurar. Y el proceso, una vez que ovula, ya es irreversible. Llega la menarquia a los 9 años y... Entonces, yo angustiada, hablo con el padre y le digo, hay que hacerle un tratamiento, qué sé yo, ¿tú me autorizas a que yo le ponga la inyección? No. Deja que yo lo vea con mi ginecólogo y todo. Por supuesto que nunca la llevó al médico. Al final tuve que actuar yo, diciéndole, callado, y por mi cuenta, cada vez que la veía, todos los meses, colocarle la dosis respectiva, con el consecuente problema que eso me trajo después, porque había pasado contra su voluntad. Por ejemplo, las niñas estaban en un colegio de credo bautista, el Colegio Bautista de Temuco. Decidió cambiarlas de colegio a otro colegio, de la noche a la mañana, de un año para otro, y no me informó a qué colegio las cambió. Nunca. Es decir, llega marzo, que es cuando en Chile entran a clase las niñas, los niños chilenos, y yo le digo, bueno, ¿cómo te fue en tu primer día de clase? ¿Cómo estaban tus compañeritos? ¿Y cómo estaba el Tarek? El Tarek era un niñito palestino que le gustaba mucho a mi hija mayor. Es que mamá, no lo vi. ¿Pero cómo? ¿Faltó a clase el Tarek? No, mamá, es que ya no estoy en el mismo colegio que antes. Es decir, cambió a mis hijas de colegio sin informármelo. Y así tengo muchos ejemplos que tienen que ver con la vida de las niñas, con la formación de las niñas, y que yo no tengo ninguna incidencia. Le agradezco mucho su respuesta. Tengo una última pregunta sobre otro tema. ¿Podría profundizar con más detalle en las circunstancias bajo las cuales se llevó a cabo el proceso de investigación realizado por la Corte de Apelaciones de Temuco en su contra? El proceso, generalmente hay un pleno con todos los ministros de la Corte de Apelaciones respectiva. En este caso el pleno era con los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago. Los plenos son cerrados, a puerta cerrada, no son públicos. Se conversa qué problemas tiene la jurisdicción, porque la Corte de Apelaciones tiene la superintendencia correctiva y direccional y económica de los tribunales bajo sí, porque son piramidales, y el Pleno votó decidiendo nombrar a uno de los ministros como ministro extraordinario en visita. Visita extraordinaria se llama eso, que recuerda mucho, incluso usa las mismas palabras que se usa en las leyes de India, los que se constituyen los oidores de la Real Audiencia en visita extraordinaria para visitar el comportamiento de los jueces, notarios y demás. O sea, absolutamente colonial. Se constituye, el ministro designa a don Lenin Lillo, él va con un actuario, porque todo el proceso es escriturado, se constituye en mi tribunal y me muestra el decreto económico
que es el cometido que le manda la Corte de Apelaciones, y con eso yo tengo que decirle, bueno, ahí está todo, vea. Entra a mi oficina, ve el computador, él no manejaba mucho computador, entonces su actuario, que era un hombre más joven, revisó todo mi historial de páginas web, revisó mis correos que había enviado y remitido, revisó, me preguntó si me visitaban mujeres al tribunal, y yo, bueno, en esa época hacía clases de historia del derecho en la Católica de Temuco, y me acuerdo que me visitaban, una vez fueron a verme alumnas que estaban haciendo práctica por el sector y me iban a ver, a saludar, pero después quedó dicho que me visitaban muchas mujeres, como que yo tuviera, no sé, pues una popularidad y yo, entonces después a puerta cerrada, en un privado del tribunal, empezó a llamar a cada uno de los funcionarios y a tomarle declaración por escrito. Y a mí no se me dio conocimiento de todo ese expediente, sino que me mandan una fotocopia de la resolución con la parte pertinente en la cual estos son los cargos que se le formulan, usted tiene que hacerse cargo y responderlo. Y yo dije, ¿cómo? Estos son los cargos que se me formulan, pero no sé de qué dijeron. Y pedí un escrito, como ya estaba la reforma procesal penal funcionando hacía 3 años, y la reforma procesal penal parte con el sistema de transparencia, acusatorio, y que el imputado tiene derecho a saber cuáles son los testigos de cargo, yo elevé un escrito a la Corte de Apelaciones diciendo, ¿me podrían dar fotocopia del expediente administrativo para saber qué se dijo de mí? Y para mí fue horroroso ver todas las preguntas que se le hicieron a cada uno de mis funcionarios, absolutamente invasivas a mi vida privada. Si me visitaban mujeres, ¿cuántas mujeres? ¿Quién era Emma de Ramón? Si me había visitado 1 o 2 veces, si yo era afectuosa con ella delante de ellos. Fueron los papás de doña Emma de Ramón, que estaban de vacaciones en nuestra casa en Villarrica. El papá de doña Emma de Ramón, ya fallecido, era abogado y además un connotado historiador chileno, Premio Nacional de Historia. Y él, como abogado, ya tenía sus varios años ya, 70 años, siempre me decía, colega, quiero ver cómo es esta maravilla de la reforma procesal penal. Esto con fiscales, defensores y esto que se esté hablando todo. Y le dije, perfecto, don Armando, cuando vaya de visita a nuestra casa Villarrica, yo lo voy a llevar a que vea audiencia. Entonces llega él con su señora y yo se los presento a los funcionarios. Él es don Armando de Ramón, el papá de mi amiga Emma, porque yo no sabían que yo era lesbiana, de mi amiga Emma les dije, y él es abogado y quiere ver las audiencias, pues, y como son públicas, perfecto, pásenlo. Además que unas personas mayores, trátenlos como se merece, porque él además tiene un Premio Nacional de Historia. Y eso salió reflejado en el expediente como que yo había presentado como mis suegros. O sea, comidillo, todo el cotilleo se expuso en ese expediente administrativo. Absolutamente vejatorio, violatorio a mi intimidad, a mi privacidad. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, juez Ventura Robles. Muchas gracias por sus respuestas, señora declarante. Ya para ir terminando, yo le quiero formular un par de preguntas. Discúlpeme por lo largo de esta parte de la audiencia. La última pregunta que formuló el juez Ventura me aclara un poco lo que yo quería preguntar en primer lugar, pero tal vez como un complemento. En ese dictamen, en ese informe del juez Lenín Lillo, aparte de estos elementos que usted señala eran referidos estrictamente a su privacidad, ¿había algún elemento de otro orden o estaba absolutamente concentrado en este tipo de temas referidos exclusivamente a la orientación sexual de la declarante? Aquí se da una situación curiosa. Don Lenín Lillo, como entrevistó a todos los funcionarios y hasta el personal de aseo, la magistrado envió por fax una información a una agrupación lésbica, que era una agrupación lésbica de derechos humanos, me acuerdo. Entonces, él dijo, y además haber usado recursos del tribunal, que era el fax, el papel y la impresora del tribunal, para fines ajenos a la jurisdicción. Entonces, la Corte de Apelaciones
bueno, la Corte de Apelaciones del Pleno, no es menor decirlo, eran puros varones, ni una mujer. El Pleno de la Corte de Apelaciones es puros varones. Llegaron y dijeron, bueno, el tema de la orientación sexual es de su ámbito personal, pero se le va a sancionar, pero se le representa que usó el papel, el fax del tribunal para una cosa que no era jurisdiccional. En el fondo, esto lo que uno dice es una discriminación solapada. Todos sabemos que me quieren sancionar por lesbiana, pero como no lo pueden hacer, buscan la pelusa en el traje para sancionar. Pero el trasfondo era evidentemente la orientación sexual. De eso se basó toda la interrogación de todos los funcionarios. Perfecto, muchas gracias. Entonces, avanzando en el proceso, esto fue primero, después ya la primera decisión judicial que concede la tuición al señor López es la del juez de menores de Villarrica. No, él me la concedió a mí. El señor López perdió. Claro, ya él se la concede a usted. Sí. ¿Cuál es la... usted presenta después un recurso en mayo del 2003 en relación a esta decisión del juez de menores de Villarrica, ¿no es cierto? Sí. Usted habría dicho, según la documentación que tenemos nosotros, que el juez habría dado, y estoy citando aquí, forma y contenido con fuerza de resolución judicial a un determinado modelo de sociedad. Sí. Visión que, a no dudarlo, es materia de fondo de la cuestión planteada. Sí. Mi pregunta va en el sentido, ¿qué querían decir? ¿Qué quería decir con esto y a qué se refiere con ese determinado modelo de sociedad que estaba recogido en esa resolución judicial? Bueno, en Chile la ley de menores contempla que en el caso de tuición se hace el juicio ordinario de tuición, según las normas de menores, de la judicatura de menores, pero se contempla la posibilidad que el demandante abra un cuaderno separado en el cual pide la tuición provisoria de los menores porque están en grave peligro y como los procesos se demoran, mientras dure el proceso, que se le saque de la custodia del padre que está demandado y se le entregue al otro que está demandante. Eso se llama tuición provisoria. El juez titular de Villarrica, don Luis Toledo Obando, abrió el cuaderno de tuición provisoria y es un microjuicio. Declaran testigos, se acompañan algunos peritajes psicológicos, se escuchan a las menores o qué sé yo. En este caso no se escuchan a las menores, solamente se recabaron, me parece que 3 testigos y acompañó unas fotocopias de unos informes que él tenía personales con una psicóloga particular, que no era perito bajo ningún efecto. Se hace un informe socioeconómico. Y la asistente social del tribunal se constituye en mi casa y establece que es una familia armónica, hay normas claras, hay respeto entre sus integrantes, se aprecia comodidad, se aprecia cariño, situación de afectividad entre sus miembros, buen mobiliario, buen estado alimenticio. La señora Emma de Ramón es una mujer educada, es doctora en historia, las niñas la quieren mucho. Y al final, recomendaciones, dice la asistente social, o sugerencias. Y dice, no obstante que la señora Karen Natala no está ni habilitada para ser madre de sus hijas, que las hijas se encuentran bien, llama la atención a esta trabajadora social la circunstancia de que a las niñas les puede perjudicar una eventual discriminación en una comunidad como Villarrica al tener un modelo de familia excepcional y que se aparta del modelo tradicional heterosexual imperante. El juez, cuando fue la asistente social, estábamos en el proceso de mudanza a los Andes, porque ya me habían nombrado los Andes. Entonces, yo ya empecé a llevar la mudanza completa, la casa completa.